La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es el coloquio de los perros. Sean bienvenidos a una nueva emisión del Coloquio de los Perros podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis, y me encuentro con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra, ya saben que pueden decirme Cas, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración. Y les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast. Y por si ya se les había olvidado, en iTunes estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. Pueden seguirnos en Instagram como cas.pimienta. Y como Dano_Méndez, síganos, ahí vamos a estar subiendo contenido. Dano quiere subir de seguidores, por favor, ayúdenlo. Sí, ayúdenme. Quiero más seguidores, maldita sea. Pero pues por ahí vamos a estar subiendo ahí contenido para que vean tal vez nuestros mini detrás de cámaras. Y cuando estemos grabando, cuando estemos en el baño, tal vez, ¿por qué no? Y pues bueno, ahí lo tienen, síganos, los vamos a estar siguiendo también. Y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Cas? Pues el día de hoy les traemos un tema bien chido. La neta es que siempre les traemos temas bien chidos. Yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? Es que todos son chidos. Fíjate que yo me quedé pensando hace poquito, nos hicieron una entrevista que esperamos y salgan estos días. Sí, esperamos. En el que nos preguntaban si o tal vez ya salió, quién sabe. Si los podcasts iban a sustituir a la radio. Nos preguntaban eso, nuestros queridos amigos de Pérgola de Humo. Exacto, un gran saludo a todos ellos. Y me quedé pensando mucho tiempo en, ¿realmente crees que el podcast es la nueva radio, ¿no? La nueva radio, sí, ¿no? Y la televisión, ¿no? O sea, en ese sentido, porque creo que desde hace mucho ya nadie consume tanto la televisión abierta local. Entonces, bueno, ese es el tema de hoy, de realmente ya quedaron atrás, van a quedar atrás. Vamos a verlo. Vamos a verlo a continuación. No, mira, la verdad es que, por ejemplo, hablar de radio y televisión, siempre lo he dicho, siempre lo he pensado, es hablar de los medios fundadores. O sea, obviamente el periódico, ¿no? Es el medio impreso, es el primero, ¿no? Pero ya digamos que en medios electrónicos, lo que es radio y televisión, en particular la radio, desde ahí comienza todo y desde ahí comienzan a narrarse historias fantásticas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ese gran evento histórico que fue la radionovela de la dominación de los mundos. Cuando creyeron que se estaban invadiendo. Ajá, que realmente la gente entró en histeria por los efectos muy caseros, ¿no? De agarrar una lámina y moverla frente al micrófono para que se escuchara como un no sé, una cosa así. Pero que la gente entró en histeria, ¿no? Por pensar que realmente estaba sucediendo. Realmente se estaba acabando el mundo afuera. Entonces yo creo que la radio en particular es el medio de los medios, porque siempre lo he dicho, es más fácil hacer televisión que radio. ¿Por qué? Porque la televisión, al final de cuentas, para todas las personas que nos están viendo, por decir, en YouTube, hay elementos que te distraen, ¿no? Hay elementos en este escenario. Las personas que nos están viendo nos ven a nosotros, nos ven los micrófonos, ven nuestro fondo, ¿no? Son ciertos elementos que te distraen. Ven, por ejemplo, los cambios de cámara que hacemos, ¿no? Son esos elementos y que tal vez nosotros nos quedemos callados un segundo. Y la gente que nos vio este segundo en YouTube, no pasó nada porque nos está viendo a nosotros. Pero para las personas que nos están escuchando en Spotify, nos quedamos callados un segundo y ese segundo solo escucha nuestra música de fondo y es como de, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Sucedió algo? Entonces siempre para mí va a ser más bonito y más complicado hacer radio, porque no es lo mismo un segundo al aire en silencio en tele que un segundo al aire en silencio en radio. Sí, aparte se necesita como mucho ánimo, creo yo. A veces cuando tienes que hablar, o sea, solo tienes que hablar, los que nos escuchan por Spotify, yo creo que sí notan cuando hay esos cambios, ¿no? O sea, si no tienes toda la actitud de animado, o sea, es como modular mucho la voz. Yo recuerdo cuando grabamos la salida del podcast, amigos, no inventen, o sea, me costó muchísimo porque es muy difícil hacer que tu voz suene, que
que no aburra, que no duerma, porque vamos, y no sé si te pasó alguna vez en la universidad que había maestros que eran excelentes con sus contenidos, Sí. pero que hablaban y te arrullaban y no sabían cómo transmitir eso, o sea, no sabían cómo hacerte sentir ese amor por lo que te estaban compartiendo. A diferencia, no sé, yo por ejemplo veo conferencias de grandes escritores como Piglia, ¿no? Que Piglia es una persona que sabe hablar, o sea, tú lo escuchas y dices, wow, o sea, sí quiero, pero hay personas que de plano no, y creo que en la radio es como bien difícil realmente tener esa parte, ¿no? Sí, la verdad es que ahorita que mencionabas esto, por ejemplo, de los profesores, sí recuerdo que yo tuve una profesora que me daba, creo que la clase de fundamentos del medio radiofónico, una cosa así. Y sí recuerdo que una vez a mí sí me cajeteó, me dijo, aburres. O sea, no me lo dijo a mí, pero yo en la cabina desde el otro lado, nada más vi su cara de así como de, no, es que todo está mal, que no sé qué. Y ya cuando yo entré para que me diera mi retroalimentación, porque recuerdo que yo estaba leyendo un texto. Entonces ella se pone muy sonriente. Mira, es que tienes una muy buena voz, pero pues la verdad es que estás aburriendo y no le estás dando énfasis. Y fue como de, órale, ok. ¿No? Bueno, y son cierto tipo de cosas que ahí te hace ir cambiando. Pero pues, regresando a todo esto, creo que nos desviamos un poquito, ¿no? Pero bueno. Hoy día, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la radio, como lo comentabas, la entrevista que nos hicieron nuestros amigos de la revista Pérgola, ¿no? Que nos hacían esta pregunta fundamental, que si creíamos realmente que el podcast era la nueva radio. Y la verdad es que más que nada, porque creo que el tema en realidad aquí es si la radio y la televisión ya son obsoletos, si realmente hay gente que lo siga viendo, si realmente hay gente que lo siga consumiendo. Y en ese momento contesté que sí, que realmente el podcast al final de cuentas se está retomando de lo que es la radio en sí, ¿no? Porque si bien la digitalización de las cosas ha ayudado a que todo sea más accesible y llegue a diferentes partes y de diferentes formas, todo siempre va a partir en lo particular, creo yo, de la radio y de la televisión. Para que tú puedas hacer un contenido auditivo, un buen contenido, sobre todo auditivo, tienes que saber hacer radio, tienes que saber edición de audio, tienes que saber qué elementos ocupar, ¿no? No solo hablar por hablar, ¿no? Incluso, como lo mencionabas tú, debes de tener ese énfasis. Por eso es que yo siempre he estado, de manera muy particular, peleado con los radiodifusores de música. Porque para mí todos suenan iguales, porque para mí todos tienen como que el mismo estilo y ya no hay algo que los caracterice. Pero dentro de eso que no los caracteriza, ¿no? Y para hacer videos un buen video en YouTube, tienes que saber hacer televisión, tienes que saber qué elementos ocupar, ¿no? De la misma manera. Entonces yo siempre he creído que todo recae siempre sobre la radio y la televisión para poder hacer contenidos en internet. Que sí es verdad que la gente ya ahorita solo agarrando su celular y grabándose saca el contenido, sí, pero no es lo mismo sacar un contenido medianamente bien hecho a hacerlo por hacerlo, ¿no? Claro. Fíjate que yo creo que uno de los puntos que tienen todas esas plataformas como YouTube, Spotify, todo esto, pues es precisamente que te permite no tener que estar en ese momento, o sea, ya no es como un en vivo, ¿no? O sea, si bien la radio, aunque sea grabada, pero era como escuchar en ese momento, en el tiempo que te lo está dando. No puedes pausarle, no puedes regresar. Lo que sí puedes hacer con un podcast, no puedes escucharlo en cualquier momento, o lo que sí puedes hacer con un video YouTube, con cualquier video plataforma, ¿no? Que hay. Ahí está el contenido, ¿no? O no sé, también creo que por el mundo en el que vivimos ya no puede haber esta puntualidad. Yo veo mucho, por ejemplo, esas películas donde luego se sentaban a cierta hora a ver un programa. ¿Y qué pasa, no? Que ahora ya no, porque ahora ya todo lo tienes en plataformas en las que puedes verlas en cualquier momento, puedes pausarlo y regresar, volver a verlo. Y antes era pues solo ahí, ¿no? O sea, como solo ese momento y esperar a que se repitiera, ¿no? O sea, que quién sabe cuándo volvía a repetirse ese momento, no había esa facilidad. Sí, yo creo que es una de las grandes ventajas de toda esta digitalización y todo este cambio, que precisamente lo veíamos, por ejemplo, con Netflix.
Porque una vez que Netflix comenzó a tener popularidad mundial, porque en Estados Unidos tenía entendido que pues ya era como que una plataforma de stream bastante pesada, pero una vez que comenzó a llegar a todo el mundo, realmente hubo los índices de visualización y los ratings, ¿no? en televisión bajaron drásticamente. Y bien vimos como la misma televisión, ¿no? Estas cadenas televisivas como TV Azteca, Televisa, Univisión, las que ustedes quieran, comenzaron a querer reinventar su contenido haciéndolo similar al de las plataformas de Netflix. Hasta crearon una plataforma, ajá, ¿no? Ajá, de hecho sí, tuvieron que sumarse a esto porque, digo, Blim, ¿no? Es de Televisa, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentras en Blim? Pues realmente todas sus telenovelas y todo el contenido de Televisa súper chafa. Pero sí tengo entendido que hicieron, creo, una que otra serie. Por ejemplo, la de Blue Demon, que la protagoniza tu muy buen amigo Tenoch Huerta. Pero pero sí es contenido ahí que como que se han querido reinventar. Pero sí recuerdo que antes un programa de televisión que tuviera 20 puntos de rating en el auge de la televisión era un programa chafa, o sea que realmente no lo veía gente. Y hoy día que un programa tenga 20 puntos de rating es porque ya es mucha gente la que lo está viendo. Tanto así fue el golpe que tuvo las plataformas digitales. Y además yo creo que otro de los puntos bien interesantes de cómo cambiaron las plataformas digitales es que por mucho tiempo, por muchos años, la televisión y la radio eran los medios de información, ¿no? Eran los medios en los que tú conocías las noticias, sí, además del periódico, pero si pensamos en que no todas las personas sabían leer, no todas las personas tenían acceso, el tiempo, ¿no? Era lo más fácil, ¿no? A acceder a la información así. ¿Qué pasa? Que revolucionó todo. La era del internet trajo muchas cosas en el que ya tienes mucha información y puedes contrastarla, puedes darte cuenta de cómo es que utilizan los discursos, la radio y la televisión para convencerte de cosas. La línea editorial que tienen. Ajá, y entonces pues, o sea, si eres una persona crítica comienzas a decir, a ver, ¿qué me está diciendo? Y comienzas a ver esto, ya no es solo ese medio, ya no es el único medio de información. Y creo que eso fue importante porque los mostró tal cual, o sea, claro que era obvio, pero no era tan obvio el ver cómo desinformaban, cómo inventaban información incluso, cómo manipulaban las mentes, sí, hasta que llegó la era del internet y hasta que, por ejemplo, el streaming, algo que es tan simple, pero ya permite que, por ejemplo, yo estoy, no sé, hay una manifestación, ¿no? Y todos están, en las noticias te dicen que todo está bien, pero entonces tú comienzas a grabar en vivo y estás viendo que no está bien, ¿no? Y ya puedes saber esa información, ya puedes saber que te están mintiendo, ya puedes ver que están usando un discurso bien diferente. Sí. Ajá, yo creo que esa parte de la llegada o manejo de la información creo que es bastante importante con todo esto que ha pasado, porque estábamos muy acostumbrados, y no es para nada una mentira ni una falsedad, que los medios, las dos grandes cadenas de radio y televisión aquí en México, pues tienen preferencias partidistas. En realidad cualquier medio que ustedes quieran, sea en internet, sea en televisión, sea en radio, cualquier medio. Menos el coloquio. Ah, ¿no? ¿No? Este programa está haciendo publicidad todo para si algún partido político se quiere anunciar aquí, pues cobramos 10,000 pesos el anuncio. Es cierto. No, bueno, pero si alguien se quiere, si alguien se quiere publicitar y que su hermosa publicidad aparezca aquí, hecha por nosotros, contáctenos. Pero sí, o sea, no es mentira que todos los medios tienen una línea editorial que seguir, que hay convenios políticos. Eso es cierto. O sea, así sea Chumel Torres, quien sea, siempre tiene una línea. Aunque no esté pagada, pero todos usualmente tienen una línea editorial que seguir. Siempre. Sí. Y yo creo que eso ha permitido también lo que tú decías, contrastar información. Comenzar a ver medios al momento, qué es lo que se está publicando, qué es lo que no se publica, de qué sí se habla, de qué no se habla, para poder saber por dónde va encaminado ese medio. Sí, y mira, fíjate que, por ejemplo, ahora que pienso en todo
el panorama que tenemos. Yo recuerdo que por muchos años las telenovelas eran muy importantes, o sea, era el pan del cada día, pero hoy en día son muy pocas ya las telenovelas, ya casi no existen las telenovelas en México y fueron como una de las cosas más representativas de la televisión mexicana, las telenovelas. Pero ¿qué pasó? Que llegaron las plataformas, entonces creo que en ese sentido se ha sido medio obsoleta ya la televisión, porque ya no, o sea, ya no prendes la tele para ver novelas, o sea, ya no, ya es muy pocas las personas que lo hacen, pero lo que sí he visto es que se está apostando mucho por los realities, como de música, de concursos, o sea, de deportes, ¿no? De deportes, o sea, es lo que está ahorita vendiendo. Sí, creo que la televisión ha tenido que adaptarse a contenidos más digeribles, más rápidos, más de interacción. También se han adaptado con las redes sociales, en siempre estar vendiendo lo mismo, y quizás sí va a llegar a un punto en el que es obsoleto, pero yo creo que la televisión se está reinventando, al igual que la radio. Aunque la radio, fíjate que yo tiene tiempo que no escucho la radio más que la de aquí, o sea, la de Radio Más. Patrocínanos. Y eso tampoco es así que lo escucho todos los días, pero las veces que llego a escuchar, porque ya no ando en transporte público, yo escuchaba la radio normalmente cuando andaba en transporte público. Porque la señorita ya maneja y todo, ¿eh? Aguas. Pero no. Pero cuando andaba en transporte público yo escuchaba la radio y eso que decías, o sea, era como lo mismo, los mismos chistes, la misma música, o sea, creo que la radio tiene un poco más de chance en ese sentido en el servicio público por la música, ¿no? Pero también como ahorita con tantas alternativas como lo que es Spotify, estamos aquí, sonamos. Yo creo que ya de verdad va a haber un punto en el que o se reinventan y se adaptan totalmente a la tecnología del internet, o a la era del internet, o va a desaparecer. Fíjate que ahorita que mencionabas todo esto de la televisión, sí se ha reinventado e incluso ha querido copiar ciertos contenidos de stream, pasarlos a televisión. Y de hecho sí, las telenovelas, como tú lo mencionas, era lo más representativo aquí en México. Cualquier telenovela con el nombre de Mari no sé qué. Con la Thalía. Ajá, con la Thalía era así. Y de repente también hubo una época en la que todas las telenovelas eran como un ideal en el cual ponían porque siempre era así, a la mujer de escasos recursos que se enamoraba o conocía al güey súper mejor posicionado y de repente ya era la directora de la empresa y de repente ya tenía un poder adquisitivo súper alto y todas las personas como que aspiraban a ese sueño, ¿no? Y de repente ya se dejó de hablar de telenovelas, medio comenzó a querer a decir que eran series, ¿no? Pero eran series telenovelizadas, no sé si se le puede decir de esa manera. Y de hecho, hoy día, de lo poco que me he dado cuenta en televisión, es que tal cual ya no he visto telenovelas, pero sí he visto una especie de series burlonas mexicanas, ¿no? Utilizando personajes como el de Doña Lucha, ¿se llama? Ah, sí. Ajá, Doña Lucha. Pero sí ya son viejitos, ¿no? No, es que no tengo idea, pero yo últimamente he dado cuenta que han estado utilizando mucho este tipo de personajes. Pues están retomando, de hecho, incluso programas que ya habían muerto porque ya no hay. Y fíjate que también es interesante cómo la industria se ha ido adaptando. Yo recuerdo que en mi tiempo, ahora sí tener cable, era como wow, o sea, tú de verdad prendías la televisión para buscar qué ver, ¿no? Ahora creo que o sea, hace mucho tiempo nosotros cancelamos porque ya no lo usábamos. Tenemos la tele abierta a veces para ver algunas cosas, pero no lo usamos. Y incluso los mismos paquetes ya te dicen, bueno, pues como ya no va a haber cable, entonces te ofrezco el servicio de Netflix, te ofrezco servicio de Claro Video, ¿no? O sea, todas estas plataformas que saben que tienen que vender porque se han tenido que adaptar. Entonces sí, la televisión, obviamente no hablando del aparato, sino de la televisión, en ese concepto en el que fue durante mucho tiempo y que fue una como medio de comunicación. Como medio de comunicación, creo que está quedando atrás. Creo que se está convirtiendo en un medio de entretenimiento como tal. Sí, claro, la televisión como aparato, como dispositivo electrónico, eso nunca va a morir, creo yo, se va a seguir reinventando con nuevas tecnologías de lo que ustedes quieran. Pero sí, la televisión como medio de comunicación sí ha ido decayendo bastante. Y retomando también lo que mencionabas de la radio, de que tú te subes al transporte público y hay pura música y así, yo creo que ese es uno también, yo lo considero un gran problema, el hecho de que realmente ya no haya contenido radiofónico.
porque le quitas la música a la radio y no son nada, realmente no son nada, no te transmiten más que música y noticias, que digo, las noticias siempre van a tener que existir y eso es algo que no se puede quitar, es hasta natural, pero le quitas la música y no son nada, realmente no hay radiodifusoras que te aporten un contenido de valor. Eso, realmente un contenido de valor, porque podrá no haber las grandes, gente, ¿no? Porque hay estatales y de universitarias que claro que lo hacen, pero exacto, pero pues son las no comerciales, ¿no? Las que muy poca gente ve y que sí, en efecto, pero hasta cierto punto yo creo que tal vez las de universidades y eso están también muy encasilladas en que solo tiene que ser institucional y en que solo tiene que ser de investigación y en que solo tiene que ser para enseñar, cuando creo que el coloquio no es así. Y precisamente, y pues tal vez ustedes llámenlo soberbia o lo que ustedes quieran, pero realmente yo creo que falta este tipo de contenido que particularmente estamos haciendo que se realizara en radio, por ejemplo, ¿no? Que sí ha habido intentos, sí, pero precisamente porque no hay un impulso no se han retomado. Y tal vez haya gente que me diga, sí, pero es que en la radio está pasando el Panda Show, ¿no? No sé si lo conocías, bueno, era... O estos programas que son de hacer bromas telefónicas y son como de súper entretenimiento, o que no salen de contar historias de terror, ¿no? Ese tipo de radio, yo digo, híjole, yo creo que ese poder de la voz tan especial y tan particular que tiene alcanza para hacer muchísimo más cosas. Y eso se puede ver en cualquier radio comercial que ustedes vean. O sea, no salen de la música banda, de la música pop y el reggaetón, pero ahí realmente no hay contenido. Y mira, ahora que mencionas esto, fíjate que creo que la radio solita se está saboteando a sí misma porque no hay este contenido y creo que estamos viviendo en la era de los podcasts. O sea, hoy... ¿Sí? En este año yo he visto un crecimiento increíble de podcasts por todos lados, y si ellos no entienden que se tiene que integrar este conocimiento, estas nuevas formas de hacer radio, porque al final un podcast sí es hacer radio, solo que no estás en vivo, pero o sea, realmente es una forma de hacer radio. Si ellos no entienden, van a terminar desapareciendo. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir escuchar un podcast a seguir escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Y ahora esto que tú estás diciendo es bastante interesante e importante. El crecimiento de los podcasts ha ido avanzando a una manera descomunal, sí, pero regresamos al mismo punto de la radio. A lo que me refiero, a la radio le quitas su música y no emite nada. Y a los podcasters quitas todos esos podcasts de comedia y ¿qué tienes? El coloquio de los perros. El coloquio de los perros, sin comentarios. No, o sea, hay buenos. No, o sea, sí, pero sí, o sea, realmente, por lo que yo he visto, la gran mayoría de los podcasters, como que ya más famosos, más posicionados, son de comedia y son de estandoperos hablando de pendejadas. Y al final de cuentas se está recayendo en el mismo contenido, con todo el respeto para quienes estén emprendiendo un proyecto de esa índole. Claro que se puede hacer comedia, pero sí, hacerla bien, ¿no? Ajá, pero también esa es algo que siempre hemos como que creído, ¿no? Si vamos a hacer comedia, pues órale, nos reímos y cagamos gente, lo que tú quieras, pero pues mínimo metemos por ahí algo interesante, algo de aprendizaje o algún dato que realmente pues no supieran, ¿no? Yo creo que también ese ha sido una especie de... como si el mismo internet se pusiera el pie, porque sí hay contenido interesante, pero lo está sobrepasando el contenido basura. Pero yo creo que esto es en todo, ¿no? O sea, pienso también en los youtubers. O sea, hay contenido muy interesante, pero sí, hay contenido... o sea, hay mucha basura, hay mucha basura. Lo que sí creo es que el formato de podcast le está echando más ganas en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un proyecto independiente. Entonces sí, si bien hay mucha basura que vas a encontrar en cuanto a contenido, siempre va a haber quienes lo estén tratando de hacer bien y quienes les interesen estos temas. Yo creo que es la apertura que también te permite tener un filtro. Los podcasts te permiten tener un filtro porque tú buscas directamente, ¿no? Sí, tú buscas el contenido que te interesa. Consumir. Y con la radio, o sea... pues vamos, sí, hay una estación que está decente, pero de todas las que hay, casi todas son lo mismo, o sea, la misma música, los mismos comentarios, los mismos chistes. Sí tienes la hora de noticias, pero de ahí en fuera no hay casi
programas que de verdad disfrutes. Yo recuerdo que hace tiempo había uno bien bonito sobre el rock, sobre The Beatles, y era no recuerdo qué días era, pero estaba muy bonito porque o sea, te ponían canciones de ellos, pero además cada que hablaba pues te iba contando historias, te iba contando cómo... Ajá, es que ahí tal vez uno diga, sí, pero es que sigue siendo música, ajá, pero no es lo mismo que solo te suelten, seguimos con la siguiente rola y te lo suelten, y un saludo para desde nos escuchan tal así, ¿no? A que realmente sea un programa de música estructurado donde te cuente, bueno, en este caso decías que era específicamente de The Beatles, pero que te cuente una parte de la historia de algún grupo o qué fue lo que representó esa canción, o sea, que son como más radioensayos, ¿no? O sea, como o también hay videoensayos que yo he visto muchos en el que sí se procura hacer eso, pero todavía estamos muy lejos. Y ¿sabes qué? No sé si en algún momento viste VH1. Ajá. Yo creo que VH1, en su momento, hablando específicamente de ese tipo de contenido, lo hacía bastante bien. Claro, porque iba nutriendo. Al final tuvieron que caer en todo por los... Por tendencias, por el pero querer seguir tuvo un momento muy público. interesante en el que sí, o sea, tenías programas en los que te hablaba del rock, tenías programas en los que te hablaba del heavy metal, pero tenías programas donde te daba contexto político-social, ¿no? De cómo había significado. Documentales incluso de grandes bandas de rock. Y tú aprendías mucho. Y hoy en día ya no sé, yo creo que incluso la televisión la de paga, o sea, son los mismos contenidos de diferentes, que si las Kardashian, que si es, o sea, realities absurdos en los que literal chafísimas. Solo ves a gente emborrachándose y ya. Jersey Shore, ¿no? Ajá, o sea, es que no hay más, ¿no? O sea, no hay un producto, no sé. Ajá, productos que realmente aporten, ¿no? Yo creo que ese es el punto. No es lo mismo hacer entretenimiento basura que hacer entretenimiento de calidad. Y yo creo que a eso es a lo que recae al final de cuentas todo. Y al final de cuentas yo creo que, por ejemplo, la radio y la televisión pudieran parecer realmente obsoletas por toda esta parte de la superación tecnológica. Sí, tal vez en ese sentido así es. Pero pensando más allá de eso, en cuanto a cuestión de contenidos, siguen siendo técnicamente lo mismo. O sea, porque hoy día yo lo considero así. El contenido en internet es un contenido que ya encuentras exageradísimamente mucha basura, cosa que también se hacía en televisión. Y comenzar a encontrar ese tipo de contenidos, sobre todo bien hechos, bien realizados, bien producidos, de entretenimiento, es que yo creo que es un poquito más complicado, porque incluso hacer contenido, yo por muy extraño que parezca, creo que es bien complicado hacer un contenido de entretenimiento basura bien hecho. Y con entretenimiento basura me refiero y sin juzgar a nadie. Tal vez un contenido tal cual, solo simple y sencillamente de entretenimiento de personas que salen a algún lado, ¿no? Creo que es bien complicado encontrar un entretenimiento basura bien hecho, bien realizado, bien producido. Y que te encuentres un entretenimiento basura total. Que hay un montón, ¿no? Ay, sí, amigo, es que sí está bien complicado. Pero bueno, ¿tú crees que va a desaparecer la radio y la televisión? No, yo creo que no. Yo creo que siguen siendo piezas fundamentales en los medios de comunicación. Si bien es cierto, e insisto, han sido superados por las cuestiones tecnológicas y de internet sobre todo, yo creo que la televisión no va a desaparecer en muchísimos años, y la radio tampoco, aunque se vea como si la radio fuera la que más desventaja tiene en todo esto. Ok. ¿Y tú? Pues yo creo que tampoco va a desaparecer, pero que sí va a haber un punto en el que va a tener que adaptarse. O sea, realmente adaptarse, no seguir jugando a que, bueno, nos escuchan 20 personas y está bien, ¿no? O sea... El coloquio, ¿no? No, pero bueno, estamos hablando de que hay también inversiones de dinero, sí, sea, claro. Hay cuestiones también ahí económicas e incluso sociales y políticas. Pero sí urge que se cambien las estrategias didácticas con las que pues comparten, ¿no? Contenido. Creo que últimamente, por ejemplo, que TV Azteca estuvo muy atrás de Televisa, lo ha estado haciendo.
pero no con contenido de calidad. O sea, bueno, aquí no hablamos si es calidad o no, pero pues creo que sí se ha estado levantando precisamente por todos los realities que tiene, que ya se dio cuenta que es por ahí, que necesita esos realities. Ajá, pero pues yo creo que estamos todavía muy lejos de tener contenido de calidad en televisión y radio. O sea, contenido de verdad de calidad. Antes de terminar y acabar con todo esto, te voy a dar un ejemplo, considero yo, muy claro de lo que es un contenido, entre comillas, basura y de entretenimiento bien hecho y que era en televisión. Historias engarzadas. ¿En serio? A mí me parece de manera muy particular que Historias engarzadas era un contenido de entretenimiento basurón, pero bien hecho. ¿Por qué? Porque había un trabajo de investigación y de producción bien realizado, porque te ponías sus entrevistas, te ponía tu voz en off, te ponía tu contextualización, te narraba en tu voz en off qué es lo que había pasado con X artista, su vida, te hacía todo ese entramado de diferentes cuestiones visuales y auditivas y de narración que hacía que te atrapara, que hacía que tú lo quisieras ver, aunque ni siquiera conocieras de quién estabas hablando, pero por lo menos a mí de manera particular me interesaba porque me estaban contando algo tal vez de una persona X o muy farandulera, pero me lo estaban contando bien. Ok, yo nunca lo llegué a ver, la verdad. Así yo lo considero que eso es un contenido basura bien hecho. Pues nada, amigos. Nos despedimos en este podcast. Esperemos que les haya gustado. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram como El_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como El Coloquio de los Perros Podcast. Y por si ya se les había olvidado, en iTunes estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, cas.pimienta. Y Dano_Méndez, ahí para que nos sigan, nos sigamos y contemos historias muy chistosas y les demos contenido basura. Pero bien hecho. Nosotros nos vamos, no sin antes recordarles, como cada semana, que la radio y la televisión aún no han muerto. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.